Hechos capítulo 2, verso 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Permite, Espíritu Santo, que tú seas hablando, Señor, a nuestros corazones. Cada uno de nosotros debe de entender, Señor, que estos son los últimos tiempos, por tanto debemos de estar preparados, Señor, para preparar defensa, Señor, en contra de, Señor, del enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Siguiendo con la serie Ruach, hoy me toca compartir este tema que se llama como un viento recio. Si ustedes recuerdan el libro de los Hechos, que algún pastor dice que no es el libro de los Hechos, sino es el libro del Espíritu Santo, porque menciona como ningún otro libro todo el accionar del Espíritu Santo. Si usted quiere conocer más acerca del Espíritu Santo, tiene que leer todo el libro de los Hechos, porque el principal autor, el principal sujeto es el Espíritu Santo. Aunque algunas iglesias nos tachen como idólatras porque dice que no se puede adorar al Espíritu Santo, sabemos que Dios se distingue en tres personas. No es que sean tres dioses, sino hay tres personas, y que esas tres personas son uno solo. Entonces Jesús dijo que no nos dejaría solo, que Él se iba al lado del Padre, pero que enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. Y aquí estas personas estaban, como ya se nos ha enseñado, en un aposento alto, que era un lugar pequeño, no era un lugar muy grande. ¿Cómo le hicieron para caber 120? Esa es una de las 20,000 cosas que le vamos a preguntar a nuestro Señor Jesús cuando estemos allá en el cielo. Pero había 120 que estaban sentados, y dice que de repente vino un estruendo, se oyó algo así como un trueno. Cuando nosotros ahora en estas épocas de lluvia oímos un fuerte estruendo, decir: híjole, ya va a venir la lluvia. ¿Por qué? Porque ya está tronando, ya se oye como a lo lejos o cerca se oye el estruendo. Entonces ellos oyeron un estruendo y de repente dice: entró en la habitación un viento recio. Esta palabra recio, quizás para nuestra cultura costeña, ¿cuántos de aquí les gusta romper la piñata? Ningún niño levantó la mano, es porque están allá en la clase, pero aquí le decimos: pégale recio, porque creemos que la palabra, según nuestra cultura, quiere decir con todas tus fuerzas, con todo lo que tengan tus brazos, dale. Y más ahora que ya no las hacen de cántaros como antes, sino ahora la hacen de cartón. Así es que para romper ese cartón, pues faltan brazos. Pero aquí la palabra recio no significa algo violento, algo que va a desatar alguna cosa que va a mover de un lado a otro, sino que la palabra recio aquí significa algo que está de continuo, un fluir constante, con una velocidad y un ritmo constante. Entonces, cuando vemos esto en la palabra de Dios, significa que el Espíritu se mueve alrededor de nosotros y trae bendición, y trae algo de lo que Jesús ha dicho que Él nos daría a través del Espíritu Santo. Entonces estas personas estaban ahí en el aposento alto esperando ser embestidos de poder. Algún predicador decía: ¿pudieron ellos salir a predicar sin tener la investidura del Espíritu Santo? Sí, podrían hacerlo, pero como muchas de las iglesias hoy, la efectividad no sería como la tuvieron en la iglesia que empezaba. Una efectividad que en el primer discurso que Pedro hace se convierte en 3,000 personas. Entonces ya tenían el poder de Dios en sus vidas,
y ahora había que salir a predicar el evangelio. Algo de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es ser embestidos de este poder. ¿Para qué? Para ser testigos poderosos. Hoy, desgraciadamente, en nuestra ciudad no hay semana en que no se cuente una mala noticia. No hay semana en que no sepamos de que mataron a alguien, en que ya sucedió una desgracia. Pero nosotros debemos de ser luz y la sal de este mundo. Jesucristo nos dijo que para eso nosotros estábamos aquí. La sal preserva. En aquel tiempo, cuando no se utilizaba el refrigerador, porque no lo había, una forma de preservar los alimentos era salarlo. Entonces, una de las cosas por las cuales el castigo sobre la tierra se detiene es porque la iglesia está aquí, y la iglesia tiene que predicar el evangelio antes que se desaten todos los juicios sobre esta tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el fuego del Espíritu Santo para poder predicar la palabra. Como lo indiqué hace unos instantes, podemos predicar la palabra sí, porque sabemos la Escritura, porque hemos aprendido de otras personas cómo compartir el evangelio. Pero la efectividad que tendríamos con el Espíritu Santo es muy diferente si no lo tuviéramos. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones. Él va a fondo del corazón del hombre. Nosotros no podemos, por medio de nuestros sentidos, ver qué es lo que sucede en el corazón del hombre, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Por lo tanto, es nuestra intención como iglesia buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar ese poder para ser testigos poderosos. En esta generación que se está muriendo por cosas inadecuadas, por cosas incorrectas, es nuestra finalidad estar predicando el evangelio, decirle a las personas que hay esperanza en Cristo Jesús, que necesitan ellos volverse a su Creador para que conozcan la verdad, y como dice la palabra, la verdad les hará libres. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y bautizó a los 120, no fue una sola vez. No es como cuando tú comes, bueno, ¿cuántas veces comemos al día? Algunos hasta 5, algunos hasta no ver la última tortilla ahí en el tortillero. Algunos les ponen el kilo de tortillas y dicen va con copia, y empiezan a comer y empiezan a saciarse. Bueno, pues así también tenemos que hacer con nuestra vida. No solamente buscarlo aquí unidos como iglesia, sino también allá afuera en nuestros hogares, hacer altares para que el Espíritu Santo venga y bendiga nuestra vida. Como les indico, a través del libro de los Hechos se nos puede decir que muchas veces vino el Espíritu Santo otra vez a llenarlos. Acompáñenme por favor a Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez estaban todos unidos, estaban todos juntos, y otra vez vino el Espíritu Santo y los volvió a llenar. ¿Por qué? Porque uno se vacía. Uno todavía no es un ser infinito. En algún tiempo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, va a ser cambiada nuestra naturaleza. Entonces sí, vamos a estar plenos, vamos a estar completos. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, necesitamos un continuo ser llenados del Espíritu Santo. Es como una rueda de la fortuna, siempre dando vueltas. Así debe de ser nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vaciamos. Porque hay situaciones en nuestra alma que a veces llegan a trastocarla. Y necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder sobrellevar todas las luchas y las batallas. Otra vez en Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí Pedro estaba hablándole a una congregación de gentiles,
En aquel tiempo la iglesia comenzó judía, eran pura gente judía, pero en Jope había un centurión romano llamado Cornelio, el cual creyó en Dios. Era gentil, era romano, era de Roma, pero él creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y le dijeron a Pedro, y el Espíritu Santo le dijo: Pedro, ve, no seas nacionalista, quítate ya la bandera que traes puesta en tu corazón y ve y predícale a esos gentiles. Pero él decía: pero yo soy judío, ¿cómo voy a entrar en una casa gentil? A los judíos no se les permitía entrar en una casa que no fuera de otro judío. Pero él, obedeciendo a la palabra de Dios, fue, y mientras él estaba predicando la palabra, dice que el Espíritu Santo vino sobre esa gente, perdóneme el pleonasmo, gentil, igual que usted y yo, que no somos judíos por nacimiento, somos gentiles, y aún el pueblo gentil empezó a recibir el Espíritu Santo. Y Pedro dijo: bueno, pues yo no puedo detener al Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? Si el Espíritu Santo está bautizando a estas personas, es porque ellos necesitan del poder del Espíritu Santo. Y otra vez, ahora Pablo le tocó. Hechos 19:6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, había un continuo fluir del Espíritu Santo y una continua llenura. Por eso les digo, si quieres saber más del Espíritu Santo, de comerse, no literal, pero sí embeberse del libro de los Hechos, porque ahí marca como nadie el accionar del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Y Pablo fue uno de los que se mató, permítame la palabra, predicando la palabra de Dios. Él, que era perseguidor acérrimo de la iglesia, ahora toda su vida la dedicó para la predicación del evangelio. Y él fue alguien en el cual había revelación, había dones. Si usted lee toda su vida, sabe que él era un hombre poderoso en palabras, poderoso en revelación. Dios no solamente lo utilizaba para predicar el evangelio, sino también para ver el corazón de las personas y que le revelara a Dios con motivo de que ellos se arrepintieran. Y no es casualidad de que Dios buscara a ese hombre, porque ese hombre tenía pasión, pero la tenía en un lugar incorrecto. Ahora la tenía en el lugar correcto y Dios estaba actuando con la vida de este hombre, igual con la que de cualquiera de alguno de nosotros. Por eso tú no debes de escatimar y decir: ay, es que yo soy muy malo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en mí si yo soy malo? Todo lo que hice, mi vida pasada, pues este hombre, me atrevo a decir que él mató a algunos de los cristianos, los llevaba arrastrando, les hacía maldecir el nombre de Jesús, y sin embargo ahora véanlo lleno de la presencia de Dios, impartiendo sabiduría a los hombres. Por eso tú no debes de escatimar esfuerzos en llenarte del Espíritu de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Tú no puedes decir: soy desechado. ¿Por qué? ¿Acaso Dios te lo ha dicho, que eres desechado de Dios? Todavía hay esperanza, pero si tú lo crees, si tú lo buscas de verdad, pero si tú le pones limitantes, el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no puede actuar en contra del corazón del hombre. Él quiere que nosotros voluntariamente podamos anhelarlo y podamos recibirlo y no ofrecer ninguna resistencia, porque Él hasta en eso es un caballero. Él no va a hacer nada de lo que tú no quieras hacer. Él necesita que tú entiendas todo lo que Él puede hacer en tu vida para que tú le rindas obediencia a Él. Nosotros debemos de ser, como dijo Jesús, hombres dirigidos por el viento. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Estas palabras las dijo el Señor Jesús, y no lo dijo como aquellos que ahora se les llama bipolares, que vienen contentos un día y al otro vienen enojados. No está diciendo estas cosas, sino que está diciendo que el Espíritu Santo es soberano. Él puede actuar de una manera diferente cada día. Él no se encuadra en un lineamiento humano. El pastor nos explicaba en predicaciones anteriores cómo el Espíritu Santo puede estar en un viento recio, pero también puede venir en un sonido apacible. Es decir, Él tiene toda la soberanía para venir en la forma que Él quiera. El Espíritu Santo no es dirigido por sentimientos humanos, no es dirigido por un hombre. Él es un Dios, Él actúa como a Él, perdónenme la palabra, se le dé la gana. No es que nosotros le mandemos: Espíritu Santo, haz esto. No, Él conoce el corazón del hombre, Él lo conoce a fondo, no podemos engañarles. Dice Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe era uno de los 7 diáconos que estaban llenos del Espíritu Santo. En aquel tiempo dice que era tanta la congregación que los apóstoles no les alcanzaba el tiempo para dedicarlo a servir. Así es que buscaron, dice, 7 personas en las cuales estaba el Espíritu Santo lleno para poder servir en las mesas. Y los apóstoles se dedicaron a la oración y a la búsqueda de Dios. Y uno de ellos, dice Felipe, no confundirlo con el evangelista, Felipe se le acerca, el Espíritu Santo le habló, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es poder. Entonces el Espíritu Santo le habló y le dijo: júntate a ese carro y háblale a esa persona. Y ahí estaba un etíope, un funcionario de la reina Candace, que era prosélito, era un gentil que había creído en el judaísmo. A esas personas se les llama prosélitos, aunque no son judíos, pero ellos aceptan que el judaísmo es una religión que te puede acercar a Dios. Y este hombre estaba de visita en Jerusalén por alguna de las fiestas y estaba leyendo el rollo de Isaías. Se ve que este hombre tenía dinero, porque en ese tiempo no crean que los libros eran como los que conocemos hoy. Los rollos más o menos eran de este vuelo, de aquí hacia abajo, y eran de cuero y se enrollaban. Entonces, comprar un libro de esos costaba buena cantidad de dinero. Y este hombre está leyendo Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese hombre. ¿Para qué? Para discutir, para ver cuánto ganaba o preguntarle cuánto le había costado el rollo de Isaías. No, para predicarle el evangelio de Cristo. Y esto lo hizo alguien que era un diácono, alguien que servía en la congregación. Por eso tú no debes de hacerte de menos y decir: es que yo no tengo preparación, es que yo necesito ir a un seminario. Como dijo un predicador, los cementerios, los seminarios, diciendo que no es solamente recibir el entendimiento de la palabra de Dios, sino también el fuego del Espíritu Santo. Dice en Hechos 16:6: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ya el apóstol Pablo ya estaba en sus viajes misioneros, ya estaba viajando a todo lo que hoy conocemos como Grecia y Turquía, predicando la palabra de Dios, pero él quería ir más adentro de Asia, ir hacia lo que es Afganistán, a lo que es Irak o los estados separatistas de la Unión Soviética, donde ahorita se está dando una guerra ahí en Ucrania. Él quería ir a adentrarse más, pero el Espíritu Santo le dijo: momento, todavía no es el momento adecuado.
mejor vete más al norte. Entonces, vean la sabiduría del Espíritu Santo, que Él sabe el momento adecuado. Nosotros, por más que podamos conocer los tiempos, humanamente hablando, no podemos dar con el tiempo perfecto de Dios, pero el Espíritu Santo sí lo puede saber. Por eso nosotros necesitamos ser embestidos de este poder. ¿Por qué? Porque vamos a saber el tiempo correcto para hacer las cosas delante de Dios y no sufrir desagravios o de gastar esfuerzos, gastar dinero, gastar oportunidades, porque algunos de nosotros, perdóneme la expresión, pero nos dejamos caer como la iguana. No buscamos de Dios, tomamos decisiones en nuestras emociones. No le damos tiempo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, mira, se me abrió esta oportunidad. ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué opinas, Espíritu Santo? Mira, se me ofreció este trabajo. Tú que todo lo escudriñas, tú que todo lo sabes, dime, Espíritu Santo, ¿puedo aceptarlo? No me responda, pero ¿cuántos de nosotros actuamos de esa forma? ¿Cuántos le damos el primer lugar al Espíritu Santo? ¿Verdad que muchos actuamos a la ligera? Muchos actuamos en nuestras emociones y nos emocionamos, sí, y a las 3 semanas uno los ve arrastrando la cobija. ¿Y ahora qué le pasó al hermano? Pues otra vez la regó como el jardinero. Entonces, una de las cosas que nos hace el Espíritu Santo es conocer el tiempo perfecto para ejecutar las cosas y no sufrir desánimos, ni desagravios, ni perder oportunidades. El Espíritu Santo lo escudriña todo. Por eso nosotros debemos de ser hombres y mujeres llenos del fuego del Espíritu Santo. Esta iglesia lo necesita. Esta ciudad necesita de hombres llenos del Espíritu Santo. Yo sé que muchos critican, muchos dicen, es que esta ciudad así nació y se iba a morir. Esta ciudad es violenta. Mira cómo ni a una niña la respetan. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible porque no conocen a Dios. Sí es posible porque desde hace más de 50 años yo le decía a mi esposa que escuché el testimonio de un cristiano que fue uno de los primeros que se convirtió aquí en Pinotepa, y dice, en el año 68 llegó la iglesia interdenominacional y la iglesia bautista aquí a Pinotepa, y yo fui uno de los primeros que se convirtió al cristianismo. Entonces, desde el año 68 hay personas ya aquí en Pinotepa predicando el Evangelio de Dios. Lo importante es que nosotros podamos hacerlo con el fuego del Espíritu Santo. Dice segunda de Timoteo 1, del 6 al 8, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muchos no quieren sufrir por predicar a Cristo. Ay, miren, ese otro que le lavaron la cabeza, otro loco, faltaba más. No somos como aquellos que salen con su bocina a ser sinvergüenzados, porque más alientan a que la gente los maldiga que a recibir de Dios una respuesta. Yo le decía a mi esposa, si Jesús y el Espíritu Santo los mandó a hacer eso, ok, pero la reacción de las personas es maldecir a la iglesia, decir, callen esos locos, bueno, ¿qué están zafados del cerebro? ¿O qué? ¿Por qué hacen eso? Pero nosotros debemos de llevar la palabra. Cada uno de nosotros tiene oportunidades. No me digan que no. No me digan que no le han ido a visitar su familiar, un compañero de trabajo, y le cuenta sus problemas. No me diga que no
No hemos tenido esa oportunidad. ¿Y qué le ofrecemos? ¿El Evangelio de Cristo o soluciones fáciles? O como dice el pastor, tómese un té de calahuala y verá que ligerito sale de aquí. ¿Qué le estamos ofreciendo a las personas? Porque oportunidades tenemos todos los días por predicar el Evangelio. Pero sin embargo, como dijo Pablo a un pastor jovencito como era Timoteo, Timoteo, no tengas miedo, Dios está contigo. Si ustedes, como les digo, leen el libro de los Hechos, hubo un primer mártir llamado Esteban, que él dice veía una multitud, pero sin embargo no se cayó, porque estaba influido por el Espíritu Santo y le estaba dando palabra y ellos estaban rechinando los dientes, tanto que lo mataron, apedreado. Y dice que pusieron sus ropas a los pies de un individuo llamado Pablo. Diciendo Pablo, les estaba dando el visto bueno para que asesinaran a ese hombre. Pero ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso no se acobardó, aunque vio una multitud y dijo, ahorita me van a apedrear, me van a hacer pedazos, me van a reventar la cabeza. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. ¿Vale la pena morir por Cristo? ¿Vale la pena dar mi vida por aquel que me amó antes de conocerme, antes de venir a este mundo? ¿Vale la pena dar nuestra vida por el Evangelio? Yo lo digo que sí, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que guardare su vida la perderá. Todo aquel que la perdiere la ganará. Hablando de todo aquel que pone su vida para la predicación del Evangelio. Hoy, queridos hermanos, Pinotepa necesita mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo. Ay, ya no se aguanta tanta inseguridad. Pues vamos de mal en peor. No se espere que mejoren las cosas, y lo digo con toda honestidad porque así lo dice la palabra. Pero nosotros debemos de estar llenos, porque como dice un apóstol, al final la guerra va a ser los llenos del Espíritu contra los llenos del mundo. Por eso dice, y él en sus iglesias empezó desde hace algunos meses, digo, qué ociosidad, no digo curiosidad, sino Dios está en el asunto, porque él empezó a ministrar la llenura del Espíritu Santo en todas las iglesias que él tiene cobertura. Les dio la orden, tomen tiempo para orar por las personas y que sean llenas del Espíritu Santo. Yo digo, no es coincidencia, es una diosidencia. Dios quiere, porque él nos está diciendo aguas, porque este mundo por poco y acaba. Y para terminar, Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quiebra o quebranta la piedra? Dijo un predicador, yo no quiero ser reconocido aquí en este mundo. Quiero que me reconozca Satanás como uno de los 10 más buscados. Así como el FBI saca los 10 más buscados en todo el mundo, las 10 personas que necesitan ser atrapadas y llevar ante la justicia americana. Dice este predicador, yo quiero encabezar la lista de los que Satanás busca, porque sabe que ese es un hombre con fuego del Espíritu Santo, que no se va a callar, sino que va a dar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que va a orar, que va a traer la presencia a los hogares, que donde quiera que vaya la presencia de Dios lo va a acompañar y va a ser de bendición. Eso es lo que tenemos que hacer hoy como iglesia. Yo sé que todo nos puede acobardar. Yo no soy un hombre muy valiente que digamos, pero pues una cosa soy yo y otra la investidura que da el Espíritu Santo. Déjeme, le cuento un pequeño testimonio. Hace algunas semanas, las cenizas de quien vida fue mi padre fue depositada en el cementerio. Y pues yo me hice a un lado y dije, bueno, pues ustedes ¿cómo lo quieren hacer? Ya dijeron, no, pues tu tía, hermana de tu papá, quiere hacer esto. Bueno, pues
puede hacer lo que ella quiera, porque pues mi papá ya no está aquí. Él es, por testimonio del Espíritu Santo, Él nos dijo y nos confirmó que Él está a su lado. Y estábamos ahí en la ceremonia y empezaron a hacer todo lo que hacen. Y yo dije, bueno, Señor, pues si me quieren dar espacio, pues prepárame. Y pues no lo va usted a creer, pero pidieron que yo orara por todos ellos. Así es que dije, bueno, pues en el nombre sea de Cristo. Me subí y pedí perdón por el señor que estaba en esa tumba, porque me subí a esa tumba y les pude decir a mis familiares, le pedí al Señor, gracias por darme esta oportunidad de que mis familiares puedan escuchar el Evangelio. Y yo lo hice, y sin temor alguno, porque Dios estaba conmigo. Y hasta un familiar dice, ¿a poco es este el que conocimos? ¿Y de dónde agarró valor para hacer eso? Si ese sinvergüenza no pasaba de sí, no, o movía la cabeza. Y yo les digo y les testifico que, como le dije a mi mamá, cualquiera de los que estudiaron conmigo, si alguno de ellos ve este video, va a decir, bueno, ¿y ese de dónde le salió tanto valor, hombre? Si era de lo más ultra tímido. Pues mire, lo que Dios hace con nosotros es que aún en nuestras debilidades, Él se glorifica. Así es que usted tiene, igual que yo, ponerse firme sobre sus pies y llenarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presto para llenarnos. Falta de que nosotros queramos darle el lugar que se merece. Él no es un artilugio de estos que llego a mi casa y órale, ahí te quedas, yo voy a hacer otras cosas. No, el Espíritu Santo quiere compartir con nosotros, quiere estar cerca de nosotros, quiere decirnos, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te sientes? Dime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás afligido? ¿Estás triste? Aquí estoy contigo. Por eso debemos de darle el primer lugar sobre nuestras vidas. Esta vida se va a convertir en un infierno para los que están allá afuera, pero para nosotros vienen días en donde el Espíritu Santo va a obrar poderosamente. En el año 89 hubo un seminario, una conferencia de avivamiento. Si lo quieren buscar, se llama Leonard Ravenhill, H-I-L-L, y él menciona que un predicador le dijo, el Espíritu Santo me dijo que dentro de 20 años 5 billones de personas doblarían sus rodillas para la gloria del Señor. La pregunta es si nosotros estamos preparados para llevar el Evangelio. La pregunta es si nosotros queremos ser parte de ese mover del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque Dios ha visto esta iglesia y hemos sido bendecidos por su presencia. Pero no hagamos de esto algo o tomarlo a la ligera. Si Dios nos vio, es porque nosotros debemos de responderle de la misma forma.